Porque la danza no es solamente el que mejor pueda montar una coreografía o el que mejor pueda enseñar, es nada más interpretación, la danza es producción, también son otros elementos y son otras herramientas. Constancia, disciplina y magia. El trabajo duro, la constancia y la disciplina, de la cual hablamos, no es solamente dentro del salón de clase, sino es especialmente fuera del salón de clase. Y magia, porque al final del día, no necesariamente el más talentoso es el que es seleccionado en un musical de Broadway. Es básicamente el que conecta, el que es capaz de transmitir, es capaz de dar un mensaje, contar una historia, generar un wow moment, como yo lo llamo, generar algo que me diga, esta persona de verdad está de alguna manera ejecutando con pasión verdadera, genuina y única. Y al final, con esos tres ingredientes, es más que suficiente. Yo aprovecho este espacio para invitar a directores de academias de baile, que traten de estudiar el área, que traten de asesorarse, que traten de aliarse con coaches, entrenadores, que puedan manejar los códigos y entender la anatomía del bailarín, las necesidades del bailarín, un tema de acondicionamiento físico. Porque cuando tú ves a una bailarina o a un bailarín en los Estados Unidos, no estás viendo un bailarín, estás viendo un súper atleta. Y ese súper atleta, pues obviamente ha tenido no solamente un entrenamiento en lo técnico, en lo dancístico, en lo creativo, en lo psicológico, en lo emocional, etcétera, sino tenía un entrenamiento físico realmente exhaustivo. Yo nací en una familia de clase media, media baja. Mucha gente creyó en su momento es que Daniel es hijo de cuna y le abrieron la academia. Y no, la verdad es que no. Yo de hecho tuve que pedir un crédito. Sí, he estado en momentos de verdad muy críticos en mi vida, muy grises, en donde he estado confundido, donde me he cuestionado y he dudado si ese era el camino, sobre todo los primeros años. Baila como eres y simplemente exprésate, y es básicamente lo que queremos promover, porque eso que eres, eso que expresas, eso que ves en el espejo es único, es muy valioso, es admirable, independientemente de lo que diga el entorno, inclusive independientemente de lo que diga un juez en alguna competencia en particular. Y bueno, fiel creyente de que este es el mejor país del mundo. Y lo puedo decir, bueno, con propiedad. He tenido la fortuna de poder viajar a muchísimos países, dedicar más energía y enfoque en que esa plataforma llamada Desafío al Movimiento, cariñosamente DAM, sea sin duda alguna la tarima y la plataforma más importante del país. Yo hablo de nuestra definición de la danza, y la danza en ímpetu se ha convertido en un ciclo en donde de ahí partimos, de ahí nacemos, terminan luego regresando precisamente a ella y nos recuerda, bueno, de dónde venimos, y al final se convierte en un ciclo de la danza, ¿no? Como el ciclo de la vida del Rey León. Llego a la danza de una manera, digamos, de una manera muy particular, porque al final del día, lo conversamos hace poco, aunque mi pasión era el béisbol, yo era uno de esos que se encerraba en su cuarto para bailar como Michael Jackson, ¿no? Que fue obviamente un ícono, una inspiración, para muchos lo sigue siendo. Todos Y yo me encerraba, obviamente, me encerraba porque me daba pena hacerlo en una tarima o en un salón de clases. Nunca. Listo. 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos al quinto episodio del Doctor Danza. ¿Es el quinto episodio? Ya va. Primero fue Brian. Después Jorvin. Y después Francis. Bienvenido a un nuevo episodio. Exacto. Ok. Corte. Bienvenidos al cuarto episodio de El Doctor Danza, entre pasos y pacientes. Hoy tenemos a un invitado súper mega especial. Él es Daniel Solórzano, tío y director del Grupo Ímpetu, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Hoy nos viene con su actitud impetuosa y vamos a estar hablando de temas bastante interesantes que sé que a todos nos interesa, nos gusta y que nos va a ayudar a crecer. Uno de ellos es
su desarrollo profesional y cómo llegar al estrellato como academia, como grupo o como director. Bienvenido, Daniel. Gracias, Andresito. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor estar aquí. Te admiramos muchísimo esa historia, Doctor Danza, creo que ha resonado en todo el país y bueno, para mí es un placer estar acá y sí, hablarte un poquito de mi historia, de una historia que es también un poco particular, pero que al final del día creo que ayuda un poco también a inspirar un poco a básicamente a todos aquellas y aquellos, aunque suene un cliché, a perseguir sus sueños. Yo bueno, como muchos niños, hace muchos años atrás, mi anhelo, mi sueño, mi gran pasión era el béisbol. Practiqué béisbol por muchísimos años de una manera muy constante y disciplinada, muchas horas invertidas en ellas. Obviamente, pues quería ser pelotero profesional, estaba el camino bastante andado. Sin embargo, diferentes circunstancias, al final también ocurrió que mis padres no apoyaban, o sea, me apoyaron durante mi infancia muchísimo, me llevaban a todas las prácticas, a todos los juegos, etcétera, pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, creo que ellos obviamente vieron algo de miedo en esa carrera, en esa profesión. Para mi fortuna o no, eso siempre quedará, yo siempre digo que es para mi fortuna, pero obviamente porque al final del día fui un muy buen estudiante y pues obviamente esa fue la excusa de mis padres, bueno, pero ¿para qué te vas a dedicar al béisbol? Que es algo incierto, dedícate a ser ingeniero, arquitecto, etcétera. Entonces, bueno, muchas barreras, muchas barreras. Llegó el momento de tomar la decisión y bueno, decido tomar la decisión de estudiar ingeniería de producción en la Universidad Simón Bolívar. Obviamente entro con mucha confusión, con muchísimos miedos, con muchísimas frustraciones, pues porque al final del día tuve que literalmente guindar la gorra, como decían los peloteros, como dicen los peloteros. Y bueno, llego a la danza de una manera, digamos, de una manera muy particular, porque al final del día, lo conversamos hace poco, aunque mi pasión era el béisbol, yo era uno de esos que se encerraba en su cuarto para bailar como Michael Jackson, ¿no? Que fue obviamente un ícono, una inspiración, para muchos lo sigue siendo. Todos Y yo me amamos a Michael encerraba, Jackson. obviamente, me encerraba porque me daba pena hacerlo en una tarima o en un salón de clase. Nunca tomé una clase de baile y me daba mucho pena que además mis papás me vieran. Entonces, bueno, lo hice siempre escondido. Durante la universidad me doy cuenta que era un instrumento importante, bueno, uno, de conectarme con la gente. Yo era excesivamente penoso, muy tímido. Entonces, acercarme a la gente o acercarme a una chica o a alguien era el mayor de los retos. Y vi en la danza, pues, un instrumento muy útil para eso. Pero aparte, y más importante, fue un instrumento maravilloso para, bueno, yo básicamente costear mis estudios y poder vivir mi vida universitaria de una manera maravillosa. Así que empecé básicamente a montar coreografías de manera muy intuitiva, como si fuese un hobby, pero al final del día se convirtió en un trabajo para mí durante la universidad. Luego llegan mis momentos de pasantías cortas, me contrato una importante empresa en ese momento que era Procter & Gamble, gran empresa en ese momento. Para los que estudiaban ingeniería, entrar a Procter era básicamente como llegar a Walt Disney y wow. Bueno, obviamente todo el camino y toda la tentación de tener un carro nuevo, una computadora asignada, viajar por todas partes, vestirte de traje y corbata, el estatus, etcétera. Era un camino muy tentador. Sin embargo, bueno, yo seguí al mismo tiempo con mis clases de baile, empecé a dar clases, más que de baile, de coreografía en ese momento, en algunas academias de baile y empecé a vincularme con lo que es la academia. Y justo antes de graduarme, leí un libro súper contundente en mi vida que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Creo que es un libro, bueno, tiene muchísimos años, obviamente, y es un libro que sigue transformando vidas hoy en día. Y ese libro hizo clic en mi mente meses antes, después de que ya yo tenía un contrato listo en Procter & Gamble. Ya una vez que me graduara, renuncio a Procter, con obviamente todas las críticas y obviamente la mirada en mí. Mis padres obviamente dudaron de que si yo estaba tomando la decisión correcta, pero bueno, yo seguí mis instintos y así fue. Renuncié
a Procter justo antes de graduarme de ingeniero de producción, ingeniero de producción cum laude además, que al final del día demostró una vez más no lo inteligente que era. Yo no siento que sea necesariamente inteligente, sino muy disciplinado y muy dedicado a las cosas. Y al final yo creo que cualquiera que se dedique y de alguna manera, de manera disciplinada, desarrolle cualquier actividad, logra buenos resultados. Que fue, en mi caso fue así. Me gradúo, renuncio a Procter y digo, voy a montar mi academia. Y así fue. Lo demás es historia, que son 20 años de historia impetuosa. Casi nada. O sea, estamos hablando de 2 décadas. 2 décadas. 2 décadas de no solamente de trayectoria, sino de éxitos, porque he seguido desde que los conocí, por primera vez que vi uno de sus espectáculos, se ve el trabajo y lo que tú hablas de la disciplina, que creo que es algo fundamental, y si no tienes disciplina no vas a conseguir nada que te propongas, ninguna de tus metas, porque eso es lo que te lleva al éxito, establecerte metas a corto plazo, mediano, largo plazo y trabajar para cumplirlas. Creo que eso es lo que te ha definido para llegar a donde estás. Algo que yo sé que todos te quieren saber de ti. La danza. ¿Cómo ves la danza? ¿Qué es la danza para ti? ¿Qué es lo que tú esperas en un futuro con ella o qué es a lo que buscas llegar con el grupo Ímpetu? La danza, como lo digo en uno de nuestros episodios de un web show que a finales del año pasado estrenamos, e invito a todos a revisar en nuestro canal de YouTube Ímpetu Media Channel. En el 5º episodio de la primera temporada, que es Ímpetu es danza, yo hablo de nuestra definición de la danza, y la danza en Ímpetu se ha convertido en un ciclo en donde de ahí partimos, de ahí nacemos, nos permite explorar y experimentar otras áreas de nuestras propias vidas, de las vidas de nuestros propios líderes y gerentes, explorar cosas que al final del día terminan luego regresando precisamente a ella y nos recuerda, bueno, de dónde venimos, y al final se convierte en un ciclo de la danza, ¿no? Como el ciclo de la vida del Rey León, nosotros le llamamos el ciclo de la danza. Entonces, para nosotros la danza es eso, es un punto de partida y un punto de llegada. Ahora, pues obviamente con 20 años es muy fácil para nosotros decir, bueno, ya regreso, déjame ver cómo exploro en esta área y luego cómo la conecto. Y a esto me refiero, pues, por ejemplo, nosotros nacimos obviamente como una academia de baile, pero ahora también nos hemos posicionado. Casi que al mismo tiempo nació la academia de baile y nació una productora que es Ímpetu Producciones, cuyo propósito, cuyo objetivo es y sigue siendo y será no solamente masificar la danza, sino sobre todo brindar la mejor plataforma posible de calidad mundial, con estándares internacionales, que permita a todo bailarín de este país y, por qué no, de este continente, bueno, mostrar su arte, ¿no? Y al final ese es uno de tantos ejemplos de lo que para nosotros ha sido la danza. Es una plataforma, sí. Puedo definir románticamente la danza como una forma de vivir, nuestro sol en ese universo impetuoso. Puedo dar muchas metáforas, pero al final para nosotros la danza es eso, o sea, nuestro puerto de partida en ese barco que busca ahora aventuras y nuevos proyectos y nuevos caminos y nuevas formas de cometer errores y de errar y luego regresar a puerto, tomar un poco de aire y volver a salir, ¿no? Así lo vemos, o así lo hemos visto luego de 20 años de, como tú dices, de mucha danza. Mucha danza, sí. Excelente. De verdad que tenerte hoy acá es algo muy significativo para todos, para mí, porque, bueno, tengo mucha admiración, siento que eres una persona que puede ser un punto de referencia para muchos, que siempre lo he dicho, a veces nos sentimos que no estamos logrando lo que queremos, pero somos inspiración para alguien, que tal vez no te lo dice, pero está allí y te observa y dice, mira, si él lo pudo lograr, yo también lo puedo lograr. Entonces es muy bonito ver que tú has logrado todo eso y que es posible. A veces nos desmotivamos, pero sí, se puede lograr. Hablando de proyectos, háblanos de Desafío al Movimiento, háblanos del BLAP, porque no solo manejas una competencia o una producción, sino que abarcas varias. Entonces,
Me gustaría saber a dónde quieres llegar con eso, para los que no conocen todavía la competencia, para los que nos están viendo desde otros países, hacia dónde se quiere llegar con estos proyectos tan buenos y que Desafío al Movimiento cumplió 25 años, ¿no? 21 este año. 21. 21 ediciones. Wow. Solamente fue interrumpida en el 2020 por razones obvias, Ok. pandémicas. 2021 retomamos con una edición virtual. Eso significa que Desafío al Movimiento, me atrevería a decir, no tengo registros y data duras, como decimos los ingenieros, pero probablemente es una de las competencias o eventos de danza de mayor trayectoria actualmente y de, sin duda alguna, de mayor alcance nacional, porque bueno, si bien es cierto, Desafío del Movimiento nació en Caracas, hubo una época, también lo conversamos hace poco, hubo una época muy bonita en donde Desafío del Movimiento giraba por 6 ciudades del país, incluyendo pues obviamente Oriente y Occidente, y de alguna manera caía o desembocaba en una gran final en Caracas. Empiezan pues obviamente las crisis políticas, económicas, etcétera, y tuvimos que obviamente compactar a una única edición, una única jornada en Caracas, y eso al final del día para nosotros lo que ha representado es que, bueno, dedicar más energía y enfoque en que esa plataforma llamada Desafío al Movimiento, cariñosamente DAM, sea sin duda alguna la tarima y la plataforma más importante del país, por todo lo que es, por todo lo que significa, por el nivel de convocatoria que tiene, por el nivel de conexión emocional que genera, por su branding, por su plataforma automatizada, por el nivel de reconocimiento de esos casi 1.500 bailarines que, por ejemplo, este año fueron convocados. En definitiva, Desafío al Movimiento es para nosotros, digamos, la joya de la corona dentro de nuestras producciones. Luego viene Blatt, que es un proyecto Nobel, si se quiere, tiene apenas 4 años y bueno, la gente dirá, bueno, 4 años es bastante, ¿no? Realmente Sí. no. Y ya lo puedo decir con propiedad después que ya tengo, digamos, recorrido 20 años de trayectoria en el medio de la danza. Pero bueno, es un proyecto que nació con la visión de, uno, promover no solamente la danza, sino al mismo tiempo el turismo interno. Soy, bueno, fiel creyente de que este es el mejor país del mundo. Y lo puedo decir, bueno, con propiedad. He tenido la fortuna de poder viajar a muchísimos países. Y bueno, sí, obviamente hay un toque romántico allí, pero es mi país. Y bueno, digamos, el hecho de que queramos no solamente llevar experiencias de danza, sino también experiencias turísticas, hacen como, de alguna manera, hacen que, por ejemplo, Margarita, Nueva Esparta, el estado de Nueva Esparta sea ese estado en donde quisiéramos proyectar para que allí, de alguna manera, no solamente nazca, sino que se fortalezca Blatt como proyecto, a pesar de que este año, en la edición del 2025, estamos viajando a Valencia, pero Blatt para mí nace en el corazón de Nueva Esparta porque es uno de mis destinos predilectos y creo que el de muchos en Venezuela. Y yo quisiera, y mi visión es que de aquí a los próximos años, bueno, no solamente talentos de todo el país, sino de todo el continente quieran venir a la Perla del Caribe, como así llamábamos cariñosamente en el pasado a Margarita y como muchos la seguimos llamando. Y esa es la visión. Pero estamos aprovechando, entonces, bueno, ¿por qué no ahora Blatt va a las regiones como Desafío del Movimiento en el pasado? Y bueno, es por eso que estamos experimentando con ello. Eso no quiere decir, bueno, repito, que no volvamos a la isla. Eso va a suceder en el 2026. Pero bueno, eso es Blatt, ¿no? Blatt, además, aprovecho, significa Beyond Limits, Art and Trends, más allá de los límites de las artes y las tendencias, porque al final del día es baila como eres y simplemente exprésate, y es básicamente lo que queremos promover, porque eso que eres, eso que expresas, eso que ves en el espejo es único, es muy valioso, es admirable. Independientemente de lo que diga el entorno, inclusive independientemente de lo que diga un juez en alguna competencia en particular. Eso es Blatt, ¿no? Estamos tratando de
promover la esencia del ser humano y del ser humano expresándose a través de la danza, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos muy emocionados con Desafío del Movimiento y con Vlad, muchos años ya en esto y, bueno, creemos que es una manera maravillosa también de conectarnos con nuestro país. Excelente, bravísimo. Daniel, ¿tú qué opinas del hecho de que muchas personas dicen danzar para vivir o vivir para danzar? ¿Crees que el arte como la danza puede llegar a ser una forma de vida pero con sustento? No tengo ni la menor duda. Primero porque lo he demostrado, o sea, yo, aunque no sea bailarín formado académicamente y quizás no domine la técnica de alguien como tú, que sí creo que naciste de alguna manera con la danza en el ADN, porque tu madre, tu familia, de alguna manera tiene muchísimos años involucrados en la danza, pero bueno, hemos logrado en ímpetu todo un equipo de trabajo que muchos de los que arrancaron con en este sueño conmigo hace 20 años, muchos aún permanecen. Hemos demostrado que sí es posible porque al final del día la danza no es nada más interpretación, la danza es producción, es interpretación en diferentes campos, en el campo pues obviamente de los cuerpos de ballet o los ballets de diferentes teatros. Al final del día la industria en general, y bueno, voy a tomar como referencia a la industria en Estados Unidos, donde manejo un poquito más de data, pero la industria de la danza en Estados Unidos ha tenido un crecimiento sostenido de entre el 5 y el 8% en los últimos 15 años. Eso es muchísimo. Quizás para el que nos está viendo es difícil entender, bueno, ¿qué es 5-8%? Crecer en una industria en un país donde hay más de 300 millones de habitantes, crecer 5-8% significa que miles, cientos de miles de personas se involucran con la danza, desde el que se inscribe por primera vez en una academia de baile, pasando por el que compite por primera vez en una competencia en Estados Unidos, que tienen años haciendo competencias de baile, pasando por el que ahora pertenece a un cuerpo de baile de un gran musical en Broadway, en fin, o el que es parte de un cuerpo de baile de un gran artista, que es el sueño ahora de muchísimas chicas y chicos, ser los backup dancers de, bueno, tantos artistas que ahora ha generado sobre todo, bueno, todas las industrias, pero especialmente la industria urbana, de la música urbana. En definitiva, la industria de la danza está creciendo muchísimo. ¿Qué significa eso? Pues que obviamente hay formas de que la danza se convierta en un instrumento de sustento. Y lo puedes hacer de dos maneras. Pues puedes danzar para vivir y vivir para danzar. O sea, una cosa no excluye a la otra. Y ímpetu creo que ha servido para demostrar de que sí es posible en un país en crisis, porque pues obviamente el que está en Colombia, que está en Chile, que está en Ecuador, muchos de los que nos ven probablemente tienen algún familiar o algún amigo que hace danza en otro país, no en Estados Unidos o Europa, de Latinoamérica, y le está yendo buenísimo y vive y no sobrevive, vive. Y eso es maravilloso y nosotros sí, hemos tenido mucho más retos que quizás otro país, pero eso nos ha hecho muy fuerte al mismo tiempo. Así es. Sí, definitivamente lo que dices es motivador y los venezolanos en particular tenemos que tener esa capacidad, porque la hemos ido desarrollando, tener esa certeza de que sí lo puedo lograr, porque nos hemos adaptado a muchos cambios. Creo que más que cualquier otro habitante de otro país, y eso nos hace perseverantes para lograr nuestros objetivos. Bueno, si ustedes no creen, visiten, sigan, métanse en las cuentas de Daniel Solórzano, de Ímpetu, y van a ver que el trabajo se puede lograr. Incluso creo que ahorita en Caracas se están desarrollando muchos proyectos musicales y los chicos audicionan, se preparan para eso, hay competencias, no solo una, sino varias que ocurren incluso en simultáneo. Es decir que sí, es un camino que podemos llevar, que podemos buscar, pero también hay que estar guiados. ¿Qué piensas tú que es lo más importante que debe tener un bailarín en ese proceso para llegar a un objetivo como por ejemplo decía ser un bailarín de un gran musical o de algún cantante?
constancia, disciplina y magia. Eso son para mí, cuando eso me lo preguntan, me lo han preguntado tantas veces, la respuesta es inmediata. Constancia y disciplina, sin duda, pues porque al final sin el valor de voluntad, que es el valor número 1 de ímpetu, nada ocurre. Puedes ser la persona más talentosa que hay, pero al final del día la historia de que la tortuga le gana al conejo es tal cual. Constancia y disciplina y magia, porque al final del día magia impetuosa o espíritu impetuoso, como la gente lo quiera definir, al final del día no necesariamente el más talentoso es el que es seleccionado en un musical de Broadway o un musical de Class Producciones en Caracas para venirnos, digamos, al ejemplo venezolano. Es básicamente el que conecta, el que es capaz de transmitir, el que es capaz de dar un mensaje, contar una historia, generar un wow moment, como yo lo llamo, generar algo que me diga, esta persona de verdad está de alguna manera ejecutando esta audición, por nombrar alguna situación con pasión verdadera, genuina y única. Y al final, con esos 3 ingredientes, es más que suficiente. Tienes la receta ideal. Exactamente. Excelente. Sí, muy cierto eso que dices. Hay bailarines que tal vez no tienen la técnica perfecta, pero cuando tú los ves en escena, dices, wow, hay algo que tiene que es inevitable, tengo que verlo y es algo que te queda, es memorable su presentación por eso, por la pasión que transmite. Y hay una frase muy famosa que dice, el mejor bailarín no es aquel que tiene la mejor técnica, sino el que tiene más pasión, el que entrega más pasión en el escenario. Y eso lo podemos vivir. Claro, siempre hay que hacer clases, siempre hay que formarse, eso no está en discusión, pero si no tienes esa magia, es difícil y la tienes que conseguir. Porque creo que todos la tenemos, pero es así. Hay que buscarla. Es así. Y hay algo fundamental en esto, Andresito, también, de la cual la gente habla poco, y los profesores en general, y los líderes, quienes de alguna manera tenemos en nuestras manos la formación de talentos, hablan poco, que es que el trabajo duro, la constancia y la disciplina, de la cual hablamos, no es solamente dentro del salón de clase, sino es especialmente fuera del salón de clase. En esos momentos donde pasa mucho a los bailarines, donde hay mucho tiempo de ocio. Porque bueno, voy a poner un ejemplo de nuevo, van a una competencia y los citan a 1 hora y tienen que estar esperando 7 horas o 6 horas, lo que sea. El cómo tú aprovechas y trabajas en ese tiempo de ocio, que obviamente es un tiempo que sirve para conectarnos, para desestresarnos quizás, para conocer a otras personas si estamos en un encuentro de danza, por poner un ejemplo, pero mantenerse trabajando constantemente, especialmente fuera del salón de clase, creo que es una inmensa diferencia también entre quienes son exitosos y los que no. Entonces, yo creo que es importante, una vez que tú tengas tu objetivo claro, sin un objetivo, sin una visión, sin verte a ti y sin imaginarte a ti a dónde quieres llegar y qué quieres hacer, tendríamos que obviamente venir a esa base. O sea, una vez que tú tienes esa imagen y ese objetivo, tienes que entender cómo lo trabajas. Y si a veces no sabes cómo, bueno, estamos y somos muchos que de alguna manera podemos ayudar a esas personas a definir un camino. Y una vez que el camino esté trazado, hay que trabajar dentro del salón de clase y muy especialmente fuera del salón de clase por ese objetivo, con ese camino. Sí, muy cierto eso. Hay algo que también te quería preguntar y es, actualmente tú no te estás dedicando a formar como tal en la danza. No. ¿Cuál considerarías tú que es tu rol actualmente? O sea, tu objetivo en la danza personal. Yo tengo un rol fundamental dentro del grupo ímpetu que es gestionar almas y gestionar talentos que son talentos increíbles, los mejores que creo que puedo tener a mi alrededor, y ser una especie de catalizador. El doctor puede ayudarnos a definir la palabra catalizador, pero es básicamente esa chispa que permite que las buenas ideas y las buenas energías de todos realmente se conecten y generen resultados. Y esos resultados son desde la mejor clase de baile posible en una de nuestras sedes, en
un momento determinado hasta una gran producción, hasta una gran iniciativa, hasta un web show en nuestro canal de YouTube, en fin, las diferentes iniciativas. Entonces, básicamente soy vuelvo y repito, el que conecta, el que trata de hilar, el que trata de catalizar las energías, de motorizar, de motivar, de llevar energía impetuosa todos los días a mi organización para que, bueno, los objetivos que nos tracemos al año o el próximo ciclo de 5 años, ya nosotros vemos no solamente a corto y mediano, sino a largo plazo, bueno, ¿qué vamos a hacer en los próximos 5 años? Que todo eso suceda. Y bueno, en estos tiempos donde hay muchísima desmotivación, donde hay muchísima adversidad, donde hay muchísima oscuridad, donde veo sombras por todos lados, donde hay desgano, etc., cumplir ese rol es un rol importante. Es decir, que te consideras un líder. Sí, no me ha gustado denominarme líder, pero yo siento que esa sin duda alguna es mi rol desde el día 1 en Ímpetu. He tratado, obviamente, de desarrollar nuevos liderazgos para que, bueno, sea una corresponsabilidad de un grupo de trabajo, porque al final también hay un lema muy famoso que dice, pues obviamente acompañado llegas lejos, solo vas rápido, pero no llegas tan lejos. Y yo he creído desde el día 1 en esa filosofía y al final del día, bueno, soy ese pegamento energético para que ese grupo de trabajo, porque al final de las cosas más difíciles que hay en una organización es precisamente la gestión de talento humano. Y eso pues me ha llenado de muchísima alegría saber que he desarrollado con el tiempo, porque obviamente he cometido muchísimos errores, he tenido pues obviamente momentos muy duros dentro de la organización, esos momentos casi como los Avengers, en ese momento donde se peleaban entre ellos todos, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están peleando? Bueno, eso ha ocurrido en muchísimas ocasiones dentro del grupo de ímpetu y hemos buscado y hemos sido lo suficientemente impetuosos como para sobrepasar esos momentos muy duros y seguir de pie, ¿no? Y como te comento, con muchos de los que arrancaron este proyecto hace 20 años y eso para mí es fantástico. Es decir, que Daniel Solórzano también ha tenido sus momentos como cualquier ser humano, donde has tocado fondo, podríamos decir. He tocado no solo fondo, o sea, le he dado la mano a Hades. Subsuelo. Si conocen la mitología griega y si no lo googlean, sí, he estado en momentos de verdad muy críticos en mi vida, muy grises, en donde he estado confundido, donde me he cuestionado y he dudado si ese era el camino, sobre todo los primeros años. Imagínate, imagina esta fotografía. Yo nací en una familia de clase media baja. Mucha gente creyó en su momento es que Daniel es hijo de cuna y le abrieron la academia. Y no, la verdad es que no. Yo de hecho tuve que pedir un crédito al papá de mi mejor amigo, confió en mí y bueno, así fue que monté Ímpetu, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo vengo de una familia clase media baja, a pesar de que mis papás hicieron todo el esfuerzo por darme desde un Nintendo que me compraron aquí en Juan Griego, que nunca se me va a olvidar, hasta, bueno, aquí tienes un carrito, sí, no tiene aire acondicionado, está todo estartalado, pero bueno, ahí voy. Y que yo de repente entre en una empresa que me da todo, carro nuevo, computadora nueva, viajo por todos lados. Cuando me dijeron y me dieron mi primer cheque de mi primer sueldo, fue como que, no puede ser que esto es lo que voy a ganar, Dios mío, soy millonario, o sea, es una locura. Era muy tentador a decir, lo abandono todo, y retroceder mientras mis amigos, mi mejor amigo empezó a trabajar en una gran consultora y desde que se graduó, pues obviamente empezó a viajar por todos lados, ropa nueva, zapatos nuevos, carro nuevo, o sea, decía, wow, me estoy quedando atrás, esto no puede ser, y pues obviamente te pone a dudar muchísimo y entonces empiezas a discutir con todo el mundo porque te conviertes en el líder malo, en el ogro, porque no sabes manejar las situaciones. En fin, o sea, la he visto de verdad negro, si se quiere, sobre todo los primeros años. Eso no quiere decir que ahorita no tenga momentos de crisis, los tengo y son momentos de crisis muy fuertes, pero obviamente ya he desarrollado algunas herramientas, me he dedicado a leer muchísimo, a estudiar muchísimo, conectarme con la gente, a desarrollar, a convertir esa gran debilidad que era la timidez
y tener una conversación como esta era imposible, a que se convierta en mi mayor fortaleza, ¿no? En poder conectarme con la gente, poder conversar, en poder transmitir energía y pasión cada vez que hablo. Eso me ha dado herramientas para, bueno, tener la capacidad no solamente de observar, sino atajar a tiempo cualquier situación. Y algo que me pareció terrible hace muchos años, y decía, a ver, no puede ser que a mí se me olvide todo, mi memoria es terrible, terrible. Eso que para mí hace unos años era de las peores cosas que me podía ocurrir, porque se me olvidaban las cosas así, hoy es mi principal herramienta de felicidad. O sea, porque al final del día, olvidar es casi que el siguiente estadio después de perdonar, ¿no? Entonces, algo ocurrió, alguien quizás me gritó en algún momento sin querer hacerlo, pero obviamente me hirió en ese momento y al día siguiente se me olvidó, y eso me ha permitido avanzar, a olvidar muy rápido y a ser feliz. Y esa felicidad al final se transmite en mi organización y la gente se contagia, entonces al final es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas herramientas y estos defectos de ser muy olvidadizo, que ahora son una gran herramienta, un superpoder, han hecho de que obviamente he desarrollado muchísimas herramientas para salir un poquito más rápido de esos momentos de crisis que los tenemos constantemente. Estoy leyendo un libro que se llama Slight Edge y hay una frase contundente, y es que no existe una vida libre al 100% de problemas. O sea, en resumen, uno sale de un problema para entrar en otro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que uno, si es una persona exitosa, constante, disciplinada, trabajadora y hace las cosas bien, poco a poco, 1% mejor cada día, como dice Hábitos Atómicos también, bueno, los problemas son mejores. No es que desaparecen, pero los problemas son mejores, ¿no? Entonces ponen el ejemplo del típico problema del dinero, ¿no? O sea, hay gente que no tiene dinero para comer y eso es un problema serio, grave. Pero Warren Buffett, que es de las personas más millonarias del mundo, también tiene problemas de dinero. Pasa que son otros tipos de problemas. Sí. Que son los problemas que queremos tener todos, problemas, ¿no? A grandes escalas. Exactamente. Son los problemas que queremos tener, pero siguen siendo problemas, ¿no? Entonces, al final del día, uno tiene que entenderlo. Cuando lo entiendes, también es una forma de ser un poco más feliz, porque, bueno, no es que todo me pasa a mí, yo no tengo las oportunidades, ¿no? Nosotros somos 100% responsables de todo lo que nos pase, ¿no? 100% responsables. Entonces, esa actitud y entender que al final salgo de un problema para entrar uno a otro que espero sea mejor que el anterior, yo creo que es una forma maravillosa de no solamente vivir, sino evolucionar y de labrar un camino impetuoso. ¿Cómo manejas el estrés? Porque aquí hablando, nada más con saber la cantidad de responsabilidades que tienes, porque no nada más eres productor, director, empresario, también eres padre, tienes una familia. ¿Cómo manejas el estrés entre tantas responsabilidades? Bueno, de varias formas. La primera es aprendiendo a responder mensajes de WhatsApp muy rápido, porque tengo el WhatsApp colapsado de 1000 chats, 1000 grupos. Yo también tengo un hábito maravilloso. Yo sí creo que esto es un superpoder. Yo no dejo de... O sea, yo termina la jornada y yo tengo 0 correos pendientes por responder. Y lo he mantenido así, obviamente mis principales canales de no solamente comunicación, sino de gestión corporativa, si se quiere decir, pues obviamente es el celular y el correo electrónico, y mantenerme constantemente, vuelvo y repito, clasificando muy bien los mensajes, respondiendo de la manera más acertada y rápida posible, igualmente los correos, pues es una manera obviamente de gestionar el estrés, porque a veces el estrés viene por, bueno, la ansiedad que te da el saber que tienes 500 mensajes sin responder, no solo en WhatsApp, sino en Telegram, en tus direct messages de Instagram, si gestionas una empresa a través de Instagram, como lo estamos haciendo muchos en este país, o si tienes 400, tengo un gran amigo, Alejandro León de Zona Escolar, que yo una vez estábamos hablando y conversando y de repente abrió su computadora y se metió el Gmail y tenía 2000 correos sin responder. Y yo,
Alejandro, ¿cómo hace? O sea, no entiendo. Entonces, yo creo que uno hay que tener la voluntad, de nuevo, volvemos al valor principal de ímpetu, tener la voluntad de, vuelvo y repito, gestionar, no dejar nada. Esto es un cliché, pero es que es así. O sea, si tú, que lo puedes ver porque todos los celulares, dispositivos, además, o sea, todos los dispositivos te dicen cuántas horas, no minutos, cuántas horas tú inviertes o dedicas o gastas, dependiendo de cómo lo veas, en las redes sociales. Si tú tomas, por poner un ejemplo, 100 minutos al día, que son poquitos, estoy seguro que para muchos es más, pero si tú esos 100 minutos agarras solo el 10%, 10 minutos, y lo dedicas a estas tareas y actividades como responder los mensajes de WhatsApp, responder los correos si es un correo importante, o simplemente gestionar y dedicar y hacer esas tareas que generalmente quedan ahí en un to-do list y se van procrastinando, se van acumulando. 10% de ese tiempo que dedican en redes sociales ya es una manera maravillosa de empezar a gestionar el estrés. Obviamente, hay otras herramientas muy poderosas en mi caso particular. Yo entreno todos los días de alguna u otra forma, o voy al gimnasio o hago tenis, que son mis dos grandes espacios, y son sagrados. Yo no digo sí a una reunión, por muy importante que sea, si está en mi horario de entrenamiento, que generalmente es el mediodía. Una reunión a la 1 de la tarde, olvídalo. Estoy muy ocupado. ¿Pero qué? Voy al gimnasio. Entonces la gente, ¿pero cómo baja? Sí, porque eso me da obviamente una energía, una vitalidad y es un espacio de encuentro que me ayuda a desconectarme, a recargar y luego entrar al ruedo. Creo que es tu inversión de tiempo más importante. Sí, porque al final del día es imposible que el ser humano esté 100% toda hora. Nosotros también necesitamos gestionar nuestra propia energía. Y una forma de hacerlo, pues obviamente, en mi caso particular y el de muchas personas también, es tener tu tiempo para ti. Y por último y no menos importante, porque al final hay una frase que dice, nosotros somos lo que comemos. Y es verdad. Usted como doctor lo debe saber bastante bien. Yo he tratado y he conseguido, en este caso, desde hace 5 años que llevo practicando ayuno intermitente, he encontrado en el ayuno intermitente más en un régimen bastante sano, en donde además tengo mis espacios para la libertad absoluta. O sea, yo los domingos, si quiero comerme 1 litro de helado, me lo como. Si quiero comer hamburguesas, si quiero comer empanada aquí en Juan Griego, me la como. Pero ya la vamos a comer. Pero para mí la alimentación también es una forma de mantenerme muy activo, no solamente en cuerpo, sino sobre todo acá. Y ese poder en la mente me ayuda a gestionar el estrés de una manera muy distinta, ¿no? Y por último y no menos importante, esa pequeña pero muy valiosa experiencia en danza como profesor y como intérprete, que fue bastante corta, pero fue muy valiosa porque, vuelvo y repito, me dio una seguridad que la tenemos todos los que de alguna manera bailamos y nos montamos en una tarima, y esa seguridad en mí mismo y esa seguridad en mis capacidades me permiten saber de que sí, puedo estar incendiado con 1000 millones de cosas, pero lo vamos a resolver. Ya lo hemos demostrado en 20 años, así que, bueno, esa es la receta para manejar el estrés impetuoso. Espectacular. Muy buenas recomendaciones y las certifico. Porque lo que es la inversión en tu salud física y mental, eso no debe tener algo que vaya por encima de ello. Porque tú inviertes en eso y vas a asegurar una vida plena, una vida saludable. De nada nos sirve tener mucho dinero en la cuenta y tener cero salud. Estar enfermos, tener una salud mental inestable, eso nos trae muchas consecuencias y no nos va a permitir desarrollar ni llegar a metas a largo plazo que queramos tener. No puedo dejarte que te vayas sin 2 preguntas, porque sé que quienes entraron a esta entrevista quieren saber un poco de tú como productor. 2 cosas. 1, para ti, ¿cómo fue a nivel de percepción? Porque no te vemos al frente, no eres parte del panel de jurado como por ejemplo de America's Got Talent, Simon Cowell creo que siempre está allí y es el presidente del panel, pero estás allí trabajando por todos lados, eres el que produce, el que maneja todo. ¿Cómo fue para ti este desafío en movimiento de este año? ¿Cuánto talento pudiste ver? Y la segunda, el cambio en el Blab, ¿a qué se debió?
¿qué esperan ustedes como organización en esta nueva modalidad que está presentando Black? Sí, empiezo con Desafío del Movimiento. Para nosotros este año Desafío del Movimiento fue muy especial. Casi 1.500 talentos de todo el país. Por lo tanto, aunque ciertamente es un evento caraqueño, si se quiere decir, porque al final del día en eso se transformó y la gente pues de hecho nos ha criticado en sana manera, oye, pero ¿por qué no salen de Caracas? Y lo cierto es que ya Desafío del Movimiento podemos decir que es un evento nacional. Este año, a diferencia de casi 20 años, donde era para mí muy difícil contemplar y admirar el talento, este año pude ver muchísimas rutinas y quedé impresionado, uno, pues obviamente del nivel de evolución, del nivel de trabajo, del nivel de producción, del nivel de preparación, grupos que se estuvieron preparando desde octubre del año pasado, no solamente sus directores desde el punto de vista creativo, sino sus intérpretes, empezar a preparar la rutina y practicarla una y mil veces para internalizarla a un punto en que una vez que la ves en tarima tú dices, wow, es una ejecución casi perfecta, ¿no? O sea, impecable desde todo punto de vista. Y eso es muy bonito, sobre todo porque seguimos en una crisis muy profunda y esa crisis ha golpeado, bueno, las bases y los cimientos de todas las academias de baile de todo el país y aún así hemos tenido la resiliencia, una vez más, de sobreponernos a ellos y presentar unos performances increíbles. O sea, si ustedes quieren de alguna manera ver algunos de esos trabajos, está el streaming completico en el canal de Desafío del Movimiento en YouTube. Ahí están más de 6 horas de performance de calidad mundial y te lo puede decir alguien que ha tenido la dicha de viajar, en este caso a Estados Unidos, y competir con su academia en Estados Unidos, con las mejores academias, me atrevería a decir, de Estados Unidos y del mundo, y saber y validar, y yo sé que es un cliché y es demasiado romántico decirlo, pero saber que en Venezuela hay talento y hay talento de sobra es bonito, es maravilloso y es motivador para seguir trabajando duro. Entonces, Desafío del Movimiento este año fue increíble. Para Blatt, obviamente ha sido un reto gigante y lo fue desde el año 1 poder producir aquí en la isla de Margarita. Bueno, porque hay una situación macroeconómica, una situación país complicada. Cuando me refiero a situación macroeconómica, voy a dar un ejemplo como muy, muy puntual. Un boleto aéreo de la capital o de alguna región del país a Margarita cuesta casi que igual que ir de la capital a otro país, ¿no? Entonces uno dice, eso es inédito, es absurdo, no tiene sentido. Lo tendrá a lo mejor para las aerolíneas. Yo no manejo la estructura de costo de las aerolíneas, pero ese es uno de tantos factores, ¿no? Entonces, obviamente, dijimos, bueno, vamos a replantearnos Blatt este año para que el proyecto continúe. Vamos a buscar en tierra firme y, bueno, recordamos esos años de Desafío del Movimiento girando por Venezuela y de alguna manera llegamos a Valencia, ¿no? Estamos llegando a un hotel que casualmente uno de sus grandes gerentes fue un gran ejecutivo del hotel donde trabajamos acá. Entonces, bueno, creo que de alguna manera está todo conectado, ¿no? Estamos muy emocionados, ciertamente, porque, bueno, es una nueva ciudad, es un nuevo reto, que estamos asustados, pues, por supuesto. O sea, que tenemos posibilidades de fallar y de que las cosas salgan mal, pues, por supuesto. Pero eso no nos ha frenado en el pasado, no nos va a frenar ahora. Nosotros creemos fielmente que Valencia tiene también su espíritu, su magia, sus bondades, así como la tiene Margarita, así como la puede tener Maracaibo, como la puede tener Barquisimeto, como la puede tener Maturín, como la puede tener cualquier estado del país, porque todos los estados del país tienen algo maravilloso. Y bueno, este año vamos a Valencia, pero con la firme convicción y la firme visión de que en el 2026 seguramente volvamos a Margarita. Y no solamente a Margarita, sino que, ¿por qué no? Vuelvo y repito, convertir a Blatt en esa especie de plataforma que vaya a las regiones. No obligar a las regiones a ir a Caracas, como lo hace Desafío del Movimiento, como lo hace CND, que son las dos plataformas más importantes actualmente, sino que nosotros vayamos hasta las regiones
bueno, no solamente para brindar la plataforma en la región, sino para promover el turismo nacional interno, que es, bueno, una de las tantas cosas que al final, vuelvo y repito, me atan a este país. O sea, este país es bellísimo de esquina a esquina, por no solamente su gente, que es algo obviamente característico a nivel mundial, sino pues por su flora, su fauna, su energía, su luz, todo. Todas sus riquezas. Es así. Espectacular. Bueno, esperamos que el Blab cumpla sus propósitos, llegue a sus metas y qué motivador escuchar que en Venezuela manejamos un nivel cercano a Estados Unidos, porque muchas personas ven a Estados Unidos o la danza que se maneja allá como algo imposible. No, no tenemos las condiciones, no tenemos los equipos, no tenemos los espacios, pero si tú que estuviste allá lo estás diciendo, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué nosotros no enfocarnos y decir, sí, sí se puede? Y creo que en un futuro podríamos hasta superarlo, porque si lo estamos logrando ahorita en estas condiciones. Es así, hay un elemento importantísimo que yo quisiera resaltar y aquí entro a mencionar el valor que está teniendo eventos como el reto. Creo que la única gran diferencia ahorita que puede haber, que sí es una diferencia importante y por eso espacios como el reto creo que son maravillosos y hay que seguir potenciando a nivel nacional, y es un tema de acondicionamiento físico. Porque cuando tú ves a una bailarina o a un bailarín en los Estados Unidos, no estás viendo un bailarín, estás viendo un súper atleta. Y ese súper atleta, pues obviamente ha tenido no solamente un entrenamiento en lo técnico, en lo dancístico, en lo creativo, en lo psicológico, en lo emocional, etcétera, sino tenía un entrenamiento físico realmente exhaustivo, un entrenamiento en un gimnasio, no necesariamente en un salón de clase, en una academia de baile. Y esa, para mí, ahorita pudiese ser una diferencia importante, por lo tanto, que competencias como el reto o academias como Ímpetu, que hemos tenido desde hace muchos años la visión y la convicción de que el acondicionamiento físico tiene que ser parte importante de nuestro pensum, bueno, cobra más valor que nunca. Entonces, bueno, yo aprovecho este espacio para invitar a directores de academias de baile, que, bueno, traten de estudiar el área, que traten de asesorarse, que traten de aliarse con coaches, entrenadores que puedan manejar los códigos y entender la anatomía del bailarín, las necesidades del bailarín, e incorporen esto. Sé que es difícil porque a los chicos no les motiva o les motiva poco, pero hay que hacerlo porque va a ser la única manera de verdad de poder luego destacarnos y estar ahí hombro a hombro con talentos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Latinoamérica en general. Y sigan al Dr. Danza para más consejos. Es así. Ok, bueno, Daniel, para cerrar, me gustaría que le hablaras a los directores, coreógrafos, instructores o bailarines que estén comenzando o que estén luchando por sus metas en este momento y sientan que no están llegando a ningún lado, que están tocando fondo, que tal vez la danza no es para ellos, que no pueden lograr sus objetivos, que están desmotivados. ¿Qué les dirías tú desde tu experiencia personal a ellos como mensaje para que continúen luchando por sus sueños? Mira, lo voy a decir de una manera bastante sencilla y creo que se puede entender bastante bien. El éxito, o digamos, esa luz al final del túnel, es como el proceso de hervir agua. Uno inyecta energía al agua, calor, y uno a veces, sobre todo al principio, ves que el agua ni siquiera se mueve, pero sin esa energía no va a llegar nunca a ese punto de ebullición donde ya empieza a evaporarse y donde tú dices, ok, esto valió la pena, ¿no? Entonces, este proceso, desde que yo empiezo a calentar el agua hasta que empieza a hervir, es un proceso tan largo o tan corto como mi ímpetu, mi pasión, mi disciplina, mi arte, mi danza, mi libertad. Todos esos valores son valores de ímpetu, pero que creo que son valores universales, que hablo contundentemente en nuestro canal de YouTube de Ímpetu Media Channel. Esos valores son los que hacen que este camino sea más o menos corto. Entonces, si tú estás, vuelvo y repito, como lo hablamos hace poco, claro en cuáles son tus objetivos y ya tienes un camino trazado, insistir, 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 calor, 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 porque dejas
apagas el fuego, digamos, y otra vez tienes que volver a empezar y dale, y dale. Y eso viene, obviamente, sobre todo después de la pandemia, muchos nuevos directores de academias de baile, muchos nuevos talentos entraron, digamos, como al juego o al campo, y eso me pareció maravilloso, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos lo hicieron de manera muy poco planificada, debo admitirlo y debo decirlo con muchísima propiedad, y pues obviamente ya después de 2-3 años, donde ya las condiciones no son las mismas, porque muchos arrancaron como que yo tengo un tío y mi tío me dijo, mira, yo tengo un local allí vacío, vamos a poner unos espejos y un equipo y ponte a bailar y da unas clases y no te cobro alquiler. Y luego de los 2-3 años, de, bueno, ahora tengo que empezar a cobrarte alquiler y, wow, no sabía. Y ahora, bueno, ahora te tocó la puerta del CENIAT y mira, ¿y dónde están tus impuestos? Y luego te tocó la puerta del municipio y luego ya la luz no son 2 loches, sino que ya el recibo de luz es más alto y ya el internet no es $1, sino 40, 50, 60. Entonces cuando, oye, ¿y qué es esto? Entonces, manejar estructura de costos, manejar un balance, tener criterio administrativo, porque la danza no es solamente el que mejor pueda montar una coreografía o el que mejor pueda enseñar, sino también son otros elementos y son otras herramientas. Y ojo, tú no tienes que ser ingeniero de producción para saber eso, porque al final YouTube, donde estamos ahorita, es la principal universidad que existe hoy en día. Entonces, el que no quiera saber algo es porque simplemente no quiere y no tiene la voluntad. Entonces, a todos esos nuevos talentos, nuevos directores, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. O sea, uno puede literalmente poner en YouTube cómo ser un gerente de academias de baile, ¡brum!, te van a salir 500.000 millones de videos. Y hay que estudiar, hay que leer, hay que conectarse con la gente, hay que escribir. Somos y estamos muchos abiertos a recibir consultas, a ayudar, a apoyar, o sea, y de eso se trata. Entonces, esa es la recomendación, hay que estudiar mucho, hay que entender, hay que seguir adelante, hay que avanzar y bueno, aquí es una carrera de resistencia. El que creyó que esto eran 100 metros planos, tiene que guindar la toalla. Así es. Déjame ver aquí. Gracias, Daniel, por estar hoy acá con nosotros y brindarnos tantos conocimientos como lo dices. YouTube es una universidad que está abierta para todos y podemos encontrar información sobre cualquier cosa que necesitemos. El que no quiere aprender es porque definitivamente no quiere, porque los conocimientos están, gente como tú, infinidades de videos, de artículos informativos con herramientas. El conocimiento es poder. Cuando nosotros sabemos y dominamos un tema, tenemos todas las de ganar en cualquier proyecto que nos establezcamos. Es así. ¿Por dónde podemos seguirte, Daniel? Mira, las redes de ímpetu, @somosímpetu. También tenemos nuestro canal de YouTube que está increíble. O sea, si ustedes quieren conocer la historia de ímpetu contada a través de nuestros valores, creencias, además con material sumamente informativo y poderoso, ímpetu Media Channel en YouTube y mi cuenta personal en Instagram, @DanielSolórzano. Y no olviden darle like, activar la campanita y suscribirse al canal para más videos como este. Hasta la próxima. El canal de YouTube. El canal de YouTube, ¿cómo se llama? Ímpetu Media Channel. Ímpetu Media. Si quieres yo lo digo. O sea, tú sí, dices... por favor, porque qué mal inglés el mío. no, sí, para que no se te... O sea, para que no... Está bien, ok. Gracias. Ok. Lo bueno de si editas en CapCut que él te puede maquillar. Sí. No, y yo modula todo. Listo. Qué risa mi carita que es así con lentes, pero... ¿Esos son los micrófonos? Sí, son espectaculares. Wow. Próxima inversión del Dr. Danza. Listo. Ok, esto también queda en blooper. Ajá.